Un ejército completo, con espadas, escudos y entrenamiento militar, escondido detrás de unas piedras. ¿Por qué? Porque al frente había un hombre del tamaño de una nevera con patas. Ese hombre era Goliat. Y cuando digo grande, no me refiero a un poquito alto. No, no, no. Me refiero a, señor, ¿podría moverse un momento? Es que me está tapando el sol. Mientras todos los soldados corrían en dirección contraria, llegó David, cargando pan y queso. Sí, el futuro héroe de Israel comenzó esta historia haciendo una entrega a domicilio. Hola, soy Eustaquio, y hoy vamos a conocer la historia del muchacho que llegó para alimentar soldados y terminó enfrentándose al enemigo que ninguno de ellos quería mirar de frente. Esta es la historia de David y Goliat, un joven pequeño, sin experiencia militar, frente a un guerrero gigantesco que llevaba años entrenando para destruir gente. Todo comenzó cuando los filisteos y los israelitas acamparon sobre dos montañas. Los filisteos estaban de un lado, los israelitas del otro, y entre los dos ejércitos había un valle perfecto para una batalla o para una tragedia. Cada día, desde el campamento filisteo, Goliat bajaba al valle, caminaba lentamente, arrastrando su enorme lanza y mirando a Israel con la tranquilidad de alguien que ya sabía que nadie quería problemas. El hombre llevaba casco, armadura, espada, escudo, protectores en las piernas y una lanza enorme. Básicamente, salió de su casa usando todo el catálogo militar. Entonces se colocaba en medio del valle y gritaba: «Elijan a un hombre para que pelee conmigo. Si él gana, nosotros les serviremos. Pero si yo gano, ustedes nos servirán». Y cada vez que Goliat abría la boca, los soldados israelitas daban varios pasos hacia atrás. Algunos daban tantos pasos que probablemente terminaban en otra provincia. El rey Saúl y sus hombres observaban desde lejos. Todos tenían espada, todos tenían armadura, todos habían recibido entrenamiento y todos tenían cara de estar esperando que otro resolviera el problema. Esto ocurrió durante 40 días. 40. Todos los días, por la mañana y por la tarde, Goliat salía al valle, gritaba su desafío, se burlaba de Israel, esperaba unos segundos y como nadie respondía, regresaba tranquilamente a su campamento. 40 días humillando a todo un ejército, sin que nadie se atreviera a enfrentarlo. Mientras tanto, muy lejos de allí, David cuidaba las ovejas de su padre. No tenía armadura, no tenía espada, no tenía entrenamiento militar. Era un joven pastor acostumbrado al silencio del campo. Un día, su padre Isaí le entregó pan, grano y quesos. Le pidió que llevara la comida al campamento y que averiguara cómo estaban sus hermanos mayores. David tomó las provisiones y comenzó el viaje. Él pensaba que solamente iba a entregar comida. No sabía que estaba caminando directamente hacia el momento que cambiaría su vida. Al llegar al campamento, David encontró a sus hermanos. Les entregó las provisiones, comenzó a preguntar cómo estaban. Y entonces, una voz gigantesca volvió a escucharse desde el valle. Era Goliat, otra vez, repitiendo las mismas amenazas, gritando, insultando a Israel y burlándose del Dios al que ellos decían servir. Como siempre, los soldados huyeron aterrados. Todos corrieron, menos David. David se quedó quieto, mirando al gigante, tratando de entender por qué nadie hacía nada. Los soldados miraban a Goliat y pensaban: es demasiado grande para vencerlo. David lo miraba y pensaba: es demasiado grande para que Dios falle. David comenzó a hacer preguntas. ¿Quién es este hombre? ¿Por qué habla así? ¿Por qué nadie lo enfrenta? Pero su hermano mayor, Eliab, se enfadó. ¿Qué haces aquí? ¿Con quién dejaste esas pocas ovejas? Yo conozco tu orgullo. Solo viniste a mirar la batalla. Traducción de hermano mayor: regresa a casa antes de que hagas alguna locura. Pero alguien escuchó las preguntas de David y fue a contárselo al rey. Poco después, aquel joven pastor apareció frente a Saúl, el hombre más importante de Israel. David miró al rey y le dijo: que nadie pierda el ánimo por culpa de ese filisteo. Yo iré y pelearé contra él. Saúl miró a David, miró su tamaño, miró sus brazos, y probablemente pensó: este muchacho caminó demasiado tiempo bajo el sol. Saúl le respondió: no puedes pelear contra ese hombre. Tú eres solamente un joven. Él ha sido guerrero
desde su juventud. Pero David comenzó a contarle algo. Mientras cuidaba las ovejas de su padre, había enfrentado leones y osos. Cuando alguno de esos animales atacaba el rebaño, David no salía corriendo. No abandonaba las ovejas. Las protegía. David sabía que no había vencido solo. Dios lo había protegido del león. Dios lo había protegido del oso. Y David confiaba en que también lo protegería de Goliat. Saúl finalmente aceptó, pero quiso ayudarlo poniéndole su propia armadura, casco, espada, coraza, todo diseñado para un rey adulto, no para un joven pastor. David intentó caminar, dio un paso, luego otro, y casi termina la batalla antes de comenzarla. La armadura pesaba tanto que parecía que el equipo militar estaba usando a David. David le dijo a Saúl: «No puedo caminar con esto, no estoy acostumbrado». Entonces se quitó toda la armadura, dejó la espada, dejó el casco, dejó la coraza y fue hasta un arroyo. Allí escogió 5 piedras lisas, nada brillante, nada espectacular, solamente 5 piedras comunes. Su equipo completo era una honda, 5 piedras y una confianza absoluta en Dios. Frente a un guerrero gigantesco cubierto de metal, no parecía mucho, pero era suficiente. David comenzó a caminar hacia el valle, sin casco, sin armadura, sin espada, solamente con su honda y sus piedras. Cuando Goliat lo vio acercarse, miró alrededor, tal vez esperando que detrás apareciera un verdadero soldado. Pero no, era David. Cuando el gigante comprendió que Israel había enviado a un joven sin armadura, comenzó a burlarse. «¿Acaso soy un perro para que vengas contra mí con un palo?» Goliat se sintió insultado. Después comenzó a maldecir a David y le prometió que lo destruiría. Pero David no retrocedió. Lo miró fijamente y respondió: «Tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo contra ti en el nombre del Señor de los ejércitos». David no confiaba en su tamaño, no confiaba en su fuerza, no confiaba en una armadura prestada. Su seguridad venía de saber que no estaba entrando solo al valle. Y entonces ocurrió algo inesperado. David no se quedó esperando. No esperó a que Goliat atacara, no caminó lentamente. David corrió directamente hacia él. El gigante probablemente dejó de reírse durante unos segundos. Mientras corría, David metió la mano en su bolsa, tomó una piedra, la colocó dentro de la honda y comenzó a girarla, 1 vuelta, 2 vueltas, cada vez más rápido. La honda cortaba el aire. Goliat se acercaba, David seguía girando. Y entonces soltó uno de los extremos. La piedra salió disparada, cruzó el valle, pasó por encima del suelo, atravesó el espacio entre David y Goliat y viajó directamente hacia el único lugar que la armadura no protegía: la frente. ¡Pum! La piedra golpeó a Goliat. El guerrero más temido del campo de batalla quedó completamente inmóvil. Sus ojos se abrieron, su cuerpo perdió el equilibrio y entonces el gigante comenzó a caer, primero hacia adelante, luego más rápido, hasta que Goliat cayó de frente contra el suelo. El hombre que había aterrorizado a Israel durante 40 días había sido derrotado por un joven pastor, una honda y una piedra. Cuando los filisteos vieron a su campeón en el suelo, hicieron lo más valiente que se les ocurrió en ese momento: salir corriendo. Y entonces ocurrió algo increíble. Los mismos soldados israelitas que antes se escondían detrás de los escudos, ahora comenzaron a correr hacia adelante. Gritaron, levantaron sus armas, persiguieron al ejército enemigo. El gigante no solamente había caído, también había caído el miedo que los mantenía paralizados. Eliab pensó que David era solamente un pastor curioso. Saúl pensó que era demasiado joven. Goliat pensó que era demasiado pequeño. Todos lo evaluaron por lo que podían ver, y todos se equivocaron. Porque mientras David cuidaba ovejas, mientras defendía el rebaño, mientras practicaba con su honda, nadie estaba aplaudiéndolo, nadie estaba grabándolo, nadie sabía que estaba siendo preparado. Pero Dios estaba utilizando aquellos días silenciosos para prepararlo para un momento que todavía no conocía. David llegó al campamento cargando pan y queso, pero regresó siendo el joven que derrotó al gigante. Porque muchas veces Dios utiliza lo sencillo, lo pequeño, lo que otros ignoran, lo que parece insuficiente, para realizar algo extraordinario. Tal vez tú también estás atravesando días silenciosos,
días en los que parece que nadie nota lo que haces, días en los que solamente estás cuidando ovejas, mientras otros están en el campo de batalla. Pero no subestimes esos días. Puede que Dios esté preparándote en secreto para un momento que todavía no conoces. Yo soy Eustaquio. Y recuerda, no midas solamente el tamaño del gigante. Recuerda también el tamaño del Dios que está contigo. Esto fue La Biblia en minutos. Tenemos nuevas historias todos los martes y jueves. Suscríbete para descubrir la próxima historia junto a Eustaquio.